etcétera. Luego tenemos el tema de la exposición a la radiación UV. Por ejemplo, en minería superficial, cuando uno trabaja en campo, siempre o mayormente está expuesto a la radiación solar. Y ustedes saben de que la radiación solar es mucho mayor cuando tú te encuentras a muchos metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué? Porque cuando tú trabajas, por ejemplo, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la radiación es más penetrante y más fuerte porque hay menos atmósfera que atravesar. Si una persona se encuentra al nivel del mar, en la costa, y otra persona se encuentra a 3.000 o a 4.000 metros sobre el nivel del mar, la radiación tiene menos atmósfera que atravesar. ¿Y a dónde llega más rápido? A donde está pues los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y muchas veces esa exposición a la radiación es muy dañina porque la radiación solar puede afectar no solamente a tu vista, sino también a tu piel. Tenemos el tema del estrés termal también. Muchas personas cuando trabajan en interior mina, tenemos esa situación, se podría decir, de que de una u otra manera podemos vernos estresados, ¿no? Por las características del ambiente de trabajo. Como también podríamos también exponernos a los resbalones o a las caídas, ¿no? Por las superficies inestables que tenemos, ¿correcto? Cuando de una u otra manera pues transitamos, por decirlo así. Entonces, muy importante tener en cuenta cuáles son los peligros y los riesgos que entrañan a los puestos de trabajo cuando uno trabaja en el sector minero. Luego tenemos acá una tablita importante que es el índice de severidad. ¿Qué cosa es el índice de severidad? El índice de severidad viene a ser un indicador estadístico reactivo, ¿verdad? Que representa los días perdidos o cargados por 1.000.000 de horas, por 1.000.000 entre horas hombre trabajado. Si nosotros nos damos cuenta desde el año 2007 hasta el 31 de mayo del 2022, tenemos diferentes índices de severidad, ¿correcto? Como hemos tenido acá. El índice de severidad en el año 2022 hasta el 31 de mayo fue de 569,2 días perdidos o cargados por cada millón dividido entre horas hombre trabajadas, ¿correcto? Luego tenemos el tema del índice de frecuencia, como lo tenemos acá. ¿Qué cosa es el índice de frecuencia? El índice de frecuencia viene a ser el número de accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas. Número de accidentes por cada millón de horas hombre trabajadas. También tenemos igual para el año 2022, tenemos un índice de frecuencia, perdón, de 1,92, ¿correcto? ¿Qué me representa el índice de frecuencia? El número de accidentes por 1.000.000 entre horas hombre trabajada. Luego tenemos el índice de accidentabilidad, que viene a ser el producto de multiplicar el índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1.000, ¿no? Hasta el, hasta el año 2022, hasta el 31 de mayo, el índice de accidentabilidad fue de 1,09, ¿no? En comparación a otros índices de diferentes años, ¿no? Que hemos venido nosotros teniendo. Y observamos acá, por ejemplo, un cruce de Profe, información entre el... Adelante, caballero. le puedo consultar algo, los índices del millón, este, ¿en qué documento está sustentado? ¿Estándares nacionales o internacionales? Estos son datos internacionales. Este millón que ustedes van acá es un factor que se saca con un cálculo de acuerdo al número de semanas y al número de días que tiene un año. Y se saca un millón. Este es parte de un estándar internacional. En el sector construcción no lo multiplican por 1.000.000, sino lo multiplican por 200.000, pero para el sector construcción. Y para el caso de la minería se toma el factor de 1.000.000, ¿correcto?
Entonces, acá tenemos una estadística ya recopilada entre el índice de severidad, representada por la barrita celeste, el Profesor, índice, adelante. sí, disculpe una consulta. ¿Y para el tema de electricidad también se toma 1 millón? Mm, sí, para el tema de electricidad y los demás sectores se toman 1 millón. Solamente para el sector construcción civil se toma 200.000 nada más. El factor de multiplicación, es decir, después el índice de severidad tiene igual fórmula como yo les acabo de explicar. Entonces tenemos acá, por ejemplo, como le estaba indicando, un cruce de información entre las estadísticas de los índices de severidad, los índices de accidentabilidad y los índices de frecuencia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las 10 minas con más accidentes fatales desde el año 2018 hasta el año 2023, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es la fuente del Ministerio de Energía y Minas, ¿ya? La minera Yanaquiwa con 30 accidentes, luego tenemos la minera Poderosa con 7, la minera Horizonte con 7, la minera El Brocal con 5, minera Corona con 5, la minera Ares con 4, compañía minera San Ignacio de Morococha con 4, Pan American Silver del Guarón con 3, Compañía Minera Agregados Calcáreos 3, Consorcio de Ingenieros Ejecutores Mineros 3, etcétera, ¿no? Estas son las estadísticas, lógico, de estos años, ¿no? Indicados acá por el Ministerio de Energía y Minas. Escuchemos, por favor. RPP. En estos momentos vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Pablo Rojas desde la región Arequipa, porque el Ministerio Público ha confirmado la muerte de 27 personas en el incendio registrado en la mina Esperanza 1 en el distrito de Yanaquiwa. Pablo, muy buenos días. Adelante con la información. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, directo e indirecto. Así es, nos encontramos en el distrito de Yanaquiwa, en la provincia de Condesuyos, en la región Arequipa, donde hace unos momentos el fiscal Giovanni Matos ha confirmado la muerte de 27 personas, producto de un incendio ocurrido al interior de la mina Esperanza 1, esto en el distrito de Yanaquiwa, exactamente a unos 30 minutos del centro del distrito de Yanaquiwa, donde ha ocurrido esta emergencia. El Ministerio Público, reiteramos, confirmó la muerte de 27 personas producto de este incendio. Según las primeras informaciones, este grupo de personas, de 27 ciudadanos mineros, habían hecho el relevo de otro grupo similar de personas para la extracción de oro hace la madrugada de ayer, cuando un cortocircuito registrado a unos 100 metros del ingreso del socavón habría provocado el incendio. Todas los bloques de madera había provocado rápidamente el incendio y provocando que los mineros no puedan salir y finalmente fallezcan dentro de la mina. Información en directo desde Yanaquiwa, donde ha llegado RPP para cubrir esta lamentable información, donde se confirma la muerte de 27 personas producto de un incendio al interior de la mina Esperanza 1 en Yanaquiwa. Carlos, regresamos en cualquier momento más adelante. Directo en directo, RPP Noticias. Qué triste realmente. Muchísimas gracias, Pablo, por la información. Entonces se confirma la muerte de 27 personas en el incendio que se ha registrado en la mina Esperanza 1 en el distrito de Yanaquiwa, en la región Arequipa. 27 vidas que se han perdido, ¿no? Esto tras un accidente ocurrido en esta mina. 27 familias que están enlutadas, ¿no? Y a quienes les enviamos nuestras condolencias realmente por esta irreparable pérdida. Nosotros vamos a continuar informando sobre los detalles. Tenemos ahí en esta localidad a nuestro compañero Pablo Rojas, que en el transcurso del día nos va a ir actualizando la información.
8 de la mañana con 38 minutos. Estamos en ampliación de noticias. Noemí Mamani desde la ciudad imperial y Carlos González desde la ciudad de Trujillo. Estamos a esta hora de la mañana junto a ustedes. Vamos a retomar la comunicación con Pablo Rojas desde Arequipa, donde se ha confirmado la muerte de 27 personas en la mina Esperanza 1. Adelante, Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, directo e indirecto. Así es, continuamos en el distrito de Yanaquigua, donde se ha confirmado ya la muerte de 27 personas. Esto fue, Carlos, debido a que la madrugada de ayer se reportó el incendio de una mina al interior, el incendio de una mina, el incendio al interior de una mina en el sector de Yanaquigua, la mina Esperanza 1, y luego hoy ya el Ministerio Público ha confirmado la muerte de 27 personas producto de este incendio. Al lugar también han llegado algunos familiares de uno de los primeros de las primeras personas que ha sido reconocido como la primera víctima, ¿no?, mortal de este incendio. Vamos a hablar justamente con algunos de los familiares. Mira cómo estamos, buenos días. Estamos en directo para RPP y todo el país nos escucha. Usted es familiar de una de las víctimas que ha llegado, que ha fallecido en este incendio. No, sí, la verdad que ante todo, muy buenos días. Estamos muy indignados por todo lo que ha pasado. Somos nosotros de la ciudad de Juliaca, Puno. Y apenas se han enterado del incidente. Nos enteramos a las 7 de la noche, nos enteramos y nos venimos toda la noche, hemos viajado. Y la verdad pensando que no, ya inmediatamente llegar, no, y hacer, la cuestión nos quisiera, pero la verdad nosotros no nos quedamos, ni siquiera hay policía, están la policía de rescate de fiscalía, pero nos enteramos que la policía criminalística no está acá y sin ellos no pueden actuar. Y la verdad es que hasta que no venga la policía criminalística, no van a poder entrar a la mina a recuperar los cuerpos. No van a poder entrar, y esto ya, mira, ya son más de 2 días que esto ha pasado, y la verdad indigna la lentitud de estas autoridades. Es su hermano, ¿no? Francisco. No, yo soy Francisco, mi hermano Federico Isme. Bueno, ¿él cuándo llega acá a trabajar a la mina en Yanaquigua? Ya está más o menos hace 3 meses. Recién 3 meses a trabajar. ¿Y tenía contacto con ustedes? ¿Le dijeron de las condiciones en las cuales laboraba? No, claro, siempre nos manifestó que era bien riesgoso trabajar y estará un par de meses más y ya me voy a retirar. Eso es lo que no me manifestó. Pero él desaparece de familia, hijos, esposos. Sí, le dejó una viuda y 2 hijos huérfanos. ¿Pequeñitos son de la universidad? No, ya están en secundaria, 16 años, de 19 años. Señor Francisco, retire por favor el pedido a las autoridades para que puedan agilizar los trabajos de recuperación del cuerpo. Por favor, no, hasta pedirle un favor, suplicarles, ¿no? Por favor, que actúen de una vez, ¿no? Ya hay familias que están desesperados en su tierra y imagínense sin saber cuándo van a ver, ¿no? De repente hay gente que no tiene dinero o que no tiene las condiciones para poder viajar, están desesperados, me imagino, en la tierra para poder saber qué va a hacer de ellos y la verdad nos indigna y suplicamos por favor a las autoridades competentes que agilicen este acto, que sea dentro del día, por favor, no que ya no hagan sufrir más a la familia. Muchísimas gracias, señor Francisco. Inés, uno de los primeros familiares que ha llegado desde la ciudad de Puno, ¿no?, hasta el sector de Yanaquigua, para luego desenterrar a la unidad de hecho de la muerte de 27 personas, Carlos, la coordinó del Ministerio Público y están esperando y pidiendo que se pueda agilizar los trabajos para la recuperación de los 27 personas que han fallecido al interior de la mina Esperanza 1. Regresamos más adelante, Carlos, en otro momento. Pablo, tú en estos momentos te encuentras en la comisaría. ¿A qué distancia está la mina donde ha ocurrido el accidente? Aproximadamente unos 40 minutos desde la comisaría de Yanaquigua hasta la labor minera, ¿no?, que es una parte, es un terreno muy agreste, es una montaña, cerros, y en medio de todo ese cerro se ubica esa labor minera Esperanza 1, que es donde ha ocurrido este lamentable accidente, Carlos. Si nos podría dar algunas características de esta... Adelante, Noemí, adelante. Sí,
No, gracias, Carlos. Pablo, no, solamente para destacar el trabajo que estás realizando, porque en realidad son horas de viaje. Tú has tenido que desplazarte desde las 2 de la mañana. Más o menos, ¿a cuánto de distancia de mismo Arequipa se encuentra este sector, la mina, en el sector de Yanaquiwa, ¿no? Yanaquiwa. Sí, Yanaquiwa está aproximadamente a 8 horas, un poco más de la ciudad de Arequipa. En este momento vamos a ir con el fiscal, que ha salido el fiscal Giovanni Matos. Adelante, vamos. En este caso estamos hablando de una mina formal. Una mina formal. Doctor, ¿se confirma la muerte de esa cantidad de personas? Sí, sí. Ahora, doctor, ¿qué trabajos van a realizar a partir de ahora? Primeramente tenemos que ver que el lugar donde se encuentran los fallecidos se encuentra segura para personas policiales, una legal y tal que vaya a intervenir en las diligencias Debe demorar al menos un par de horas todavía que pueden iniciar la recuperación del cuerpo. Correcto, evidentemente el personal especializado tiene que determinar si es seguro o no seguro, ¿no? Porque obviamente hay que primar la seguridad física, ¿no? O la integridad física de las personas que vamos a intervenir en las diligencias. Queremos que sea... Es la información que se tiene. La información que se tiene son 48 horas, se va a hacer 48 horas. ¿Cómo sí habría ocurrido el incidente? Eso se tiene que hacer investigación. Pero ¿a qué hora se inician los trabajos de recuperación de cuerpos? Estamos ya trasladándonos al lugar. Bueno, ya está cuidando de Carlos para ir al lugar, ¿no?, donde ha ocurrido el incidente y el reclamo de los familiares de que ellos consideran que ha habido un retraso para la recuperación de los cuerpos. Y comentamos el hecho de que sí, Yanaquiwa está aproximadamente a las 8 horas de la ciudad de Arequipa. Es un terreno bastante agreste, con quebradas, cruzar muchos cerros y finalmente llega hasta acá. Pero desde este punto, desde Yanaquiwa hasta el sector de la Esperanza 1, también en el terreno se complica mucho más de lo que hemos podido apreciar hasta este momento. Y es ahí en medio de los cerros donde se dedica esta labor minera Esperanza 1, que así de manera se lamentó el incidente donde se terminó con el muerte de 27 de personas militares. Pablo, algunos datos adicionales, por favor, porque, a ver, lo que entendemos es que los cuerpos están todavía en el socavón y nos hablan de una cifra de 27 fallecidos, es decir, ¿esta cifra podría incrementarse? ¿Qué es lo que dice el fiscal? ¿Qué dicen las autoridades? Sí, lo que informa el Ministerio Público es que a partir de lo que ocurrió la emergencia, es decir, en el relevo de de ambos grupos de trabajo, un grupo había salido ya en la tarde y otro grupo también similar de 17 personas ingresaba a trabajar en la madrugada. Y es ahí donde, a 100 metros del socavón, se había producido un cortocircuito. Debido a que existen allí unas zonas de los puntales que tienen todo el techo de la mina, todo el ingreso de la mina, eso se había propagado rápidamente y se había propagado rápidamente, provocando que según información del propio dueño de la mina. A ver, estamos conversando con Pablo Rojas, sí, estamos hablando con él, vamos a seguir dialogando con él, nos está hablando que, y lo que entendemos, que esta cifra de 27 fallecidos está basada en el cambio que han hecho con el relevo que han hecho con los trabajadores que anteriormente estaban trabajando en este socavón. En breve vamos a regresar con Pablo Rojas y toda la información desde Arequipa, donde realmente ha pasado una tragedia. Carlos, amigos, 27 personas confirmado, según la información del Ministerio Público, que han fallecido al interior de un socavón. Mina formal, Esperanza 1, en Yanaquiwa, Arequipa. Regresamos con más. Paso la voz de Rosario, que estoy capacitando. Ahí te llamo. ¿Qué paralizó? Primero se que paralizó. Mira mi bebé. No está mi hora. Sí, sí. ¿Te comparto? ¿Cómo? Te comparto internet. Ah, ya. Entonces, como ustedes habrán visto,
en el video. En el video se presenta una situación, lamentablemente, que sucedió el año pasado en Arequipa, en una mina, ¿no? Hubo un incendio y eso ocasionó de una u otra manera el fallecimiento de 27 personas aproximadamente, ¿no? 27 dijo así. Entonces es muy importante tener en cuenta que muchas veces, la mayoría de veces en las actividades en el sector minero, realmente entrañan situaciones de peligro y riesgos muy alarmantes. 27 obreros o 27 personas fallecieron en una actividad justamente dentro de una mina subterránea, ¿correcto? Entonces, aquí nos llama la reflexión es, si nosotros nos estamos dando cuenta, aquí tenemos una serie de estadísticas, ¿verdad? Estadísticas mineras, donde nos indican lo siguiente. Observemos. Tenemos el número de víctimas mortales y el número de accidentes mortales y el número de víctimas mortales que ha engendrado, en este caso, dichas actividades, ¿no? Por ejemplo, tenemos las estadísticas desde el año 2000 hasta el año 2022, para ser más preciso, hasta marzo del 2022. Y nosotros observamos acá que los números que están en rojo representan a los accidentes mortales y los números que están en azul representan a las víctimas mortales, ¿no? En el año 2000 comenzamos a tener 54 accidentes mortales que originaron 54 víctimas. Posteriormente, en el 2001, hubo un aumento del 66 accidentes mortales que trajo como consecuencia 66 víctimas. Posteriormente, en el año 2002, se redujo el número de accidentes mortales de 63, de 66 se redujo a 64, pero ¿qué es lo que aumentó? El número de víctimas mortales, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 20 años, nosotros hemos tenido, de una u otra manera, estas estadísticas de subida y bajada de los accidentes con respecto a las actividades que se desarrollan ahí, ¿no? Hasta el año 2021 que tuvimos 23 accidentes mortales y estos 23 accidentes mortales trajeron como consecuencia 23 víctimas mortales, ¿correcto? Luego tenemos acá que a lo largo de los 20 años se han engendrado 990 accidentes mortales que han traído como consecuencia 1.134 víctimas. Posteriormente, de estas 1.134 víctimas, 103 han pertenecido a las empresas conexas, 400 han pertenecido a las empresas mineras y 631 han pertenecido a las contratistas mineras. ¿Qué cosa es una empresa conexa? Una empresa conexa es una empresa cuyo producto o servicio que realiza o vende al sector minero no está ligado íntimamente con la producción, pero es elemento crucial para la convivencia en determinado sector. Por ejemplo, las empresas que se encargan de la hotelería, las empresas que brindan la alimentación del personal, las empresas que brindan la seguridad de vigilancia, seguridad patrimonial, etcétera, ¿no? Entonces tenemos acá una estadística donde nos indican bien claro, lógico, de acuerdo al total de, de víctimas mortales que se ha tenido en los últimos 20 años, que el mayor número de víctimas mortales se concentra en los contratistas mineros, ¿no? Debido a que los contratistas mineros son las empresas que exponen a su personal a realizar el trabajo duro o el trabajo difícil, ¿no? Entonces ellos al tener una mayor exposición, es lógico que puedan tener una mayor situación de accidentabilidad. Luego tenemos acá, en este caso, contamos con el total de accidentes mortales por tipo de accidente, ¿no? Tenemos que el 28% de los accidentes mortales en minería se debe al desprendimiento de rocas, choques contra o atrapado, ¿no? El desprendimiento de rocas mayormente sucede en las actividades subterráneas, es decir, en aquellas actividades en donde de una u otra manera hacemos un túnel en el cerro para
ingresar y extraer el mineral. Eso se hace de acuerdo al tipo de mineral. Cuando el mineral, en este caso, está en una veta superficial, se dice que la minería es a cielo abierto, pero cuando el mineral está incrustado en el interior de la tierra, se tiene que hacer, en este caso, un TAC, ¿vale? Una minería subterránea. Y es ahí uno de los principales riesgos de la minería subterránea, es el desprendimiento de roca, es decir, que el techo o las paredes se vengan abajo, ¿ya? Luego, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos que el 10% es por tránsito, ya sea por golpes, por vehículos, tenemos el 9% es por caída de personas, tenemos el 7% es por atrapado por derrumbe, deslizamientos o desmonte, tenemos el 5% es por intoxicación, asfixia, absorción y radiación, y el 41% son por otras actividades. Entonces, de acuerdo a las estadísticas de mortalidad en el sector minero, todo supervisor SOMA debe de saber que el desprendimiento de roca en minería subterránea es uno de las principales causas de mortalidad entre los trabajadores, ¿correcto? Entonces es muy importante tenerlo en consideración y en cuenta. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, damas y caballeros? ¿Se está comprendiendo lo que se está difundiendo? Todo correcto, ingeniero. Perfecto, continuamos. Clasificación de la minería en el Perú, ¿ya? Yo para ser supervisor en el sector minero te recomiendo lo siguiente. Si tú eres supervisor o estás trabajando en el sector minero, te recomiendo que te empapes en primer lugar de la legislación. Tú tienes que saber, como ya te había mencionado, de la ley 29783 y tienes que saber del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Minería, el Decreto Supremo 024 y las dos modificatorias que han sucedido en el año 2017 y en el año 2023, ¿correcto? Debes de empaparte de las actividades que se desarrollan en el sector minero y cuáles son las actividades principales que conllevan a los accidentes. Ya te he mostrado que las estadísticas indican que una de las principales actividades que conllevan a los accidentes son justamente, en este caso, el desprendimiento de roca, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos saber lo siguiente, muy importante también este dato. Clasificación de la minería en el Perú. ¿Cómo se clasifica la minería? La minería se clasifica en gran minería, se clasifica en mediana minería, se clasifica en pequeña minería y se clasifica en minería artesanal. ¿Cuál es la diferencia de una con respecto a la otra? Acá, ¿qué cosas nos dicen en la gran minería? ¿Qué características tiene? Una de las principales características es que estas empresas que son consideradas gran minería tienen una producción al día de más de 5.000 toneladas métricas al día. Repito, para que una empresa sea considerada gran minería, necesita producir al día más de 5.000 toneladas métricas al día. Y además tienen un área de influencia de más de 2.000 hectáreas, ¿ya? Entonces tiene dos características la gran minería. Una producción que supera más de 5.000 toneladas métricas al día y tienen un área de influencia mayor de 2.000 hectáreas, ¿correcto? Entonces es muy importante. Con respecto a la mediana minería, ¿qué características tiene la mediana minería? Esta mediana minería solamente tiene una producción hasta 5.000 toneladas métricas al día. Ese es su tope máximo, 5.000 toneladas métricas al día. Y tienen también un área de influencia de más de 2.000 hectáreas, ¿no? Como tenemos acá. Luego tenemos una pequeña minería. La pequeña minería solamente produce hasta 350.000 toneladas métricas al día y solamente tiene un área de influencia de hasta 2.000 hectáreas, solamente hasta 2.000 hectáreas. Esa es la pequeña minería, ¿correcto? Entonces, muy importante. Y la minería artesanal, ¿qué característica tiene? Tiene una producción de más de solamente hasta 25 toneladas métricas al día y tiene en este caso un área de influencia solamente de 1.000 hectáreas, ¿no? Ese es entonces
las características de cada minería, ¿no? Gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal, ¿correcto? Luego tenemos acá otro tipo de minería, que es la minería de superficie. ¿Qué significa la minería de superficie? Que se extrae mineral cerca de la superficie terrestre. Aquí tenemos las minas a cielo abierto y tenemos las famosas canteras también que tenemos acá. Eso es muy importante. Luego tenemos la minería de placer o aluvial, que es el método de separación de los metales valiosos del suelo mediante un filtrado, ¿ya? Entonces, es muy importante, se tiene que tener en cuenta y en consideración. Luego tenemos la minería subterránea. ¿Qué cosa significa la minería subterránea? Generalmente se representa como túneles, piques o chimeneas mineras, ¿no? Entonces, es muy importante también tenerlo en consideración. Luego tenemos la minería de perforación o también llamada minería in situ. Se obtiene petróleo, hidrocarburos gaseosos, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? Entonces, muy importante. Luego tenemos la minería submarina, que es aquella donde los procesos mineros se llevan a cabo en el fondo del mar, es decir, en pisos oceánicos tenemos acá, ¿no? Luego contamos también con la minería legal y la minería ilegal, ¿no? La minería legal es la que cuenta con permisos ambientales y de uso de agua, es la que tiene a su gente en planilla, es la que gestiona la seguridad y la salud dentro de sus actividades, mientras que la minería ilegal es todo lo contrario, es antitécnica y contamina. Aparte que contamina, también está ligada al terrorismo, al narcotráfico, a su gente lo tiene prácticamente fuera de planilla y si es que algún accidente sucede o pasa, pues simplemente ellos no se hacen responsables, ¿no? Entonces, hay una diferencia bien marcada entre lo que es minería legal y lo que es minería ilegal, ¿correcto? ¿Sabías que la minería contribuye al transporte, la comunicación, así como el acceso a servicios básicos en nuestros hogares? Hoy queremos contarte cómo los minerales son parte importante de nuestras vidas. En sectores como la agricultura, la construcción, la medicina, el transporte, la tecnología y hasta el entretenimiento, los minerales son pieza clave para su producción, porque sin ellos no podríamos elaborar muchas de las cosas con las que vivimos diariamente. ¿Te imaginas un ciclista sin su bicicleta? Un agricultor sin su arado, un hospital sin camillas, el camino a casa sin buses, o la vida sin teléfono para poder comunicarte con tus seres queridos. ¿No, verdad? Pues todo esto es gracias al uso que le damos a los minerales que se extraen del subsuelo, ya que luego se convierten en insumos para elaborar todos los productos que nos ayudan en nuestra vida diaria. El cobre, por ejemplo, mineral del cual somos el segundo productor en el mundo, es clave para generar electricidad, por ser el mejor conductor de energía, lo que asegura que recorra cientos de kilómetros a los lugares más alejados del país. Además, está presente en otros aparatos eléctricos, como el teléfono, el televisor, la radio, entre otros. Y en el transporte, se emplean en la construcción de tractores, autos, buses y aviones, donde pueden llegar a emplearse hasta 100 kilómetros de cable hechos de cobre. Y en la medicina, donde minerales como el hierro, sodio, zinc se emplean para la elaboración de muchos medicamentos. Como ves, el uso de los minerales está presente en nuestra vida diaria y con el impulso de una minería social y ambientalmente responsable puede generar desarrollo y mejorar las condiciones de vida de muchos peruanos. El Perú primero. Acá tenemos, por ejemplo, un dato muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta en el sector minero, que esta es la inversión en proyectos de exploración en minas según el tipo de proyecto, ¿no?
Tenemos dos tipos de proyectos. Los proyectos que se llaman Greenfield y los proyectos que se llaman Brownfield. ¿Cuál es la diferencia entre los Greenfield y los Brownfield? Los proyectos Greenfield se consideran o se llaman productos o proyectos nuevos o proyectos en estado virgen que nunca han producido nada, están nuevos. En cambio, los proyectos Brownfield son aquellos proyectos que ya han producido y lo que se busca en esos proyectos es ampliar su vida útil, es ampliar o hacer crecer su producción. Eso es con respecto a los Brownfield versus los Greenfield, ¿no es cierto? Luego tenemos acá una cartera de proyectos de exploración de minería del año 2022, donde nos indican que en ese año hubieron 15 evaluaciones de autorización de exploración, 33 proyectos ejecutando o por ejecutar exploración y 15 proyectos en evaluación del instrumento de gestión ambiental, ¿no? El IGA, en este caso, muy importante. Luego tenemos las inversiones en proyectos de exploración en minas según la ubicación en el año 2022. Según la ubicación, por ejemplo, por región tenemos tantos números de millones de dólares para la inversión, lógico, de este proyecto. Luego contamos también con inversión en exploración, en este caso, según la macro región, ¿no? Para la cartera de proyectos en exploración minera en el año 2022. Tenemos que la macrorregión norte lidera o lideraba en ese entonces, en el año 2022, con 7 proyectos, seguido en este caso con el sur, que está con 32.6%, y el centro con 32.4%. La inversión en proyectos de exploración de minas según el mineral principal a extraer, por ejemplo, tenemos en este caso, el principal mineral a extraer, lógico, en el año 2022, porque en el 2023 cambió. En el 2022 era el oro, después seguido del cobre, del zinc, la plata y el estaño. Pero en el 2023 cambió porque el cobre se posicionó en primer lugar como inversión en proyectos de exploración y el segundo era el oro. ¿Y por qué se posicionó el cobre con respecto al oro? Porque el cobre es un metal clave, mejor dicho, para las transiciones energéticas, es decir, para el cambio de energías, en este caso que nosotros queremos utilizar para el cuidado del medio ambiente, ¿no? El cobre es muy importante, por ejemplo, para los autos eléctricos, ¿no? Hoy en día hay países ya donde utilizan al 100% los autos eléctricos y con ello pues se evita una mayor contaminación. Entonces es muy importante tenerlo en consideración y tenerlo en cuenta ese punto, por esos datos. Luego tenemos la minería no metálica. Dentro de la minería no metálica, por ejemplo, tenemos acá la arena siliácea, los áridos, la baritina, la bentonita, los boratos, las sales, las micas, los litios, las diatomitas, las tierras raras, los talcos, las rocas ornamentales, etc. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en tu casa es de material noble. Tu casa tiene ladrillos, ¿no? Esos ladrillos para que se puedan unir han necesitado de un cemento. Tanto en la fabricación de cemento como de ladrillo, interviene la minería no metálica. La minería no metálica, por ejemplo, la bentonita se utiliza mucho en la fabricación de ladrillos, la bentonita. La cal o la caliza se utiliza mucho, por ejemplo, para la elaboración de la cal, que es una materia prima, por ejemplo, para el cemento. Entonces, si tú te das cuenta, según el video que nosotros hemos escuchado, la minería forma parte de nuestras vidas, ¿no? Ya sea en una computadora, ya sea en una laptop, y por qué hoy en día también con respecto a la minería no metálica forma parte, por ejemplo, de los ladrillos, del cemento que está en tu casa, ¿no? Incluso las losetas, las cerámicas también están elaboradas de este mineral no metálico. Entonces es muy importante tenerlo en consideración, ¿no? Entonces acá como por ejemplo tenemos los elementos que conforman en este caso al ladrillo, ¿no? La sílice, la alúmina, la cal, el magnesio, el óxido férrico,
el álcalis, el dióxido de carbono, el trióxido de azufre y el agua. En el caso, por ejemplo, del cemento, el porcentaje de óxido de calcio, que es la cal, el porcentaje, en este caso, de dióxido de silicio, la lúmina, etcétera, ¿no? Y otros componentes que forman parte del cemento. Luego tenemos acá, con respecto a la ubicación que tiene el Perú a nivel mundial es líder en las reservas de plata, por ejemplo, nos indican, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración y en cuenta. ¿Qué más nos indica? Nos indican de que el Perú a nivel latinoamericano es el primer, tiene el primer lugar en las reservas de plata, de plomo, de molibdeno, y también es el segundo en reservas de oro, de cobre y de zinc también. Entonces es muy importante también tenerlo en consideración para como modo de cultura o información que nosotros tenemos que tener con respecto a la minería aquí en el Perú. Es muy importante. Luego tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la inversión en proyectos de exploración de mina que se han tenido según el país inversionista. Aquí, en lógico que para el año 2022 estuvo al Perú como país inversionista número uno, ¿no? 37.8%, seguido también de Canadá, seguido también de Brasil, del Reino Unido, de Japón, de Suiza, de los Estados Unidos, de Australia, etc. ¿Te importa el Perú? ¿Sí? Para y escucha. Hoy, las regiones de nuestro país, tu país, tienen una oportunidad única. ¿Tú qué harías si te cae un dinerazo extra? Gráfica de lo que ha pagado la minería formal en impuestos al Estado en estos años. Esta. 2013, 5.000 millones de soles. 2015, 2.300. 2017, 4.700. 2019, 5.000. Han visto la barra del 2021, ¿no? Crece, 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 crece y no para de crecer. Supera los 10.000, 14.500 millones de soles. Esa cantidad es lo que han pagado en impuestos en el 2021. ¿Te das cuenta la diferencia, no? Con cualquier año anterior. Los valores de 2014, 2016, 2018 y 2020 están por aquí. Parte de ese dinero se va al gobierno central, pero una gran parte se va a las regiones, a los gobiernos regionales y locales. Debemos exigirles a las autoridades que hagan obras con ese dinero. Y sí podemos hacer algo. Sí, tenemos poder. Pasa la voz. Comparte y asegúrate que este video llegue a alguien que tú conoces que viva en una región minera. Ahorita, hazte y haznos ese favor. A todos los peruanos. Imagínate con ese dinero todo lo que se puede hacer para mejorar la vida de los pobladores de esas regiones. No es un poquito más, es casi el triple. Conociendo este número, van a querer exigir a sus autoridades que lo empleen en obras, que lo beneficien como se debe. Piensa quién conoces. Taguea a esa persona en los comentarios. ¡Hagamos bulla! Tú también juegas el partido. No vayas a pasar el video. Primero comparte. Ya sabes. Nos vemos. ¡Chau! ¿Qué autoridades competentes se encuentran en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo en el sector minero? Tenemos que tener en cuenta cuáles son las autoridades competentes. Con respecto a la seguridad, tenemos al Ministerio de Energía y Minas, seguido de los gobiernos regionales. Tenemos también seguido a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la SUNAFIL, seguido del OSINARMIN, el organismo supervisor en la inversión de la energía y la minería. En este caso, con respecto al Ministerio de Energía y Minas, ¿cuáles son las funciones que tiene este Ministerio de Energía y Minas? Número uno, el Ministerio propone normas y políticas de seguridad y salud ocupacional. Número dos, el Ministerio difunde a través de su página web las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo
a nivel nacional y promueve las reuniones con los titulares de las actividades mineras que registren mayores índices de accidentabilidad. Punto número 3, verifica la implementación de los requisitos para otorgar autorización especial y condiciones de operación distintas a las fijadas en los permisos vigentes y sobre todo elabora y actualiza los anexos y las guías para el mejor cumplimiento del presente reglamento general de minería. Entonces, muy importante tener presente cuáles son las funciones, por ejemplo, de este organismo, ¿no? Que es el Ministerio de Energía y Minas. Luego tenemos con respecto a los gobiernos regionales. En el caso, por ejemplo, de los gobiernos regionales, tenemos lo siguiente. Los gobiernos regionales se encargan de la fiscalización de las actividades mineras en lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional. Los gobiernos regionales también disponen la investigación de accidentes mortales y casos de emergencia. También paralizan temporalmente las actividades en cualquier área de trabajo de la unidad minera de existencia de peligros, resuelven las denuncias presentadas contra los titulares de las actividades mineras también en materia de seguridad y salud ocupacional. Pero este ámbito de aplicación mencionado de los gobiernos regionales solamente son para la pequeña minería y minería artesanal. Repito, de los 4 puntos que yo te he mencionado que realiza el gobierno regional, dentro de sus funciones es fiscalizar a la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en consideración y en cuenta. Luego tenemos a la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es la autoridad competente para la supervisión y fiscalización del cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional en la gran y mediana minería, esto dentro del marco de la ley 29981. Entonces, muy importante tenerlo en consideración porque esta ley 29981 es la ley que prácticamente es la ley de creación de la SUNAFIL, mejor dicho. Luego tenemos al OSINERMIN, el organismo supervisor de en la inversión en energía y minería. Es la autoridad competente para supervisar, para fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con la seguridad de infraestructura, sus instalaciones, su gestión de seguridad y operaciones relacionadas justamente con las actividades del sector minero, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración. El OSINERMIN, por ejemplo, fiscaliza al sector minero en las áreas de geomecánica, por ejemplo. La geomecánica tiene que ver todo con respecto a lo que es desprendimiento de roca, al área de ventilación, por ejemplo. La ventilación tiene que ver con todo lo que es la intoxicación o asfixia en los túneles. Como esos lugares están confinados, están cerrados, y como hay equipos en movimiento o en uso, esos generan humos y gases. Por lo tanto, el mayor peligro ahí es la contaminación del medio ambiente. Por eso es que se debe de ventilar el lugar. La ventilación implica inyectar aire y extraer también el aire viciado, ¿no? Para que la gente pueda trabajar en condiciones que no afecten su vida ni mucho menos su salud, ¿no? El OSINERMIN también fiscaliza el tema de transporte en el sector minero, ¿no? Ya sea el tránsito y operaciones de los equipos, tenemos aquí muy importante. También lo que hace es con respecto
que fiscaliza a las plantas de beneficio. Una planta de beneficio viene a ser un lugar donde se extrae el mineral, producto lógico, producto lógico de la explotación que han habido en las minas. Ese mineral viene con ganga, con piedra, con tierra. Entonces, en una planta de beneficios, separan al material valioso, que en este caso es el metal, del material no valioso, que en este caso es la ganga. Luego tenemos el tema de geotecnia, ¿no? Con respecto al tema de geotecnia, hay un desbordamiento de depósitos hay un desbordamiento en depósitos de relaves, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la fiscalización, también los SINARMIN hace mucho hincapié en las relaveras. ¿Qué cosas son las relaveras? En este caso, las relaveras vienen a ser los depósitos o las canchas de depósitos de los relaves que vienen a ser, vienen a ser los productos, ¿no? Que se desechan de las plantas concentradoras, ¿no? Se indica pues que en las relaveras de una u otra manera pues hay material contaminado, ¿no? Entonces, una relavera es una cancha de depósito de relave, que ese relave viene producto de las actividades o trabajo que se han venido dando en una planta concentradora. Sistema. ¿Qué cosa entonces es un sistema? Un sistema funciona como un todo y tiene propiedades distintas de las partes o los elementos que justamente lo componen. Un sistema de gestión, entonces podríamos indicar que es un conjunto de elementos interrelacionados que nos un sistema de gestión netamente de la seguridad y salud en el trabajo que busca de una u otra manera gestionar o administrar los riesgos y peligros para evitar, en este caso, la recurrencia de accidentes y enfermedades. Claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios en relación con el fin social en función de la importancia. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Disculpe, ingeniero, no se ve ni se oye nada, está en negro. A ver si por favor me permiten compartir la pantalla.
claves de un sistema de gestión. Para el desarrollo de una buena gestión en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, hay que adoptar y asumir los siguientes aspectos clave. Política preventiva de la empresa. Sirve para definir las intenciones generales, los criterios y objetivos en relación con el fin social en función de la importancia que la actividad preventiva tiene en el contexto empresarial. La política preventiva es un compromiso de todos. Organización preventiva. Es el proceso de diseñar y establecer las relaciones, responsabilidades y estructuras entre todas las personas que constituyen el conjunto social de la empresa bajo el principio de integrar la prevención a todos los niveles en todas las actividades de la misma. Planificación e implantación. Partiendo de la situación de la empresa, sirve para establecer los objetivos y métodos para implantar la política de prevención de riesgos laborales, que tiene como punto de partida la evaluación de riesgos. Revisión de actuaciones. Para una gestión eficaz en prevención de riesgos laborales, es importante conocer los resultados y posibilitar la mejora del sistema. Esto se consigue mediante la autocomprobación activa de los lugares de trabajo, equipos, sustancias utilizadas, procedimientos, sistemas empleados y trabajadores implicados. Auditoría. Control externo. Es la comprobación externa a la propia empresa, que tiene como misión determinar si el sistema de prevención es adecuado. Estos criterios son aplicables a todas las empresas, incluso las más pequeñas. Aunque la magnitud de las acciones requeridas sean diferentes en función de su tamaño, de los riesgos que presentan sus actividades de producción y de lo adecuado de los sistemas de prevención que tengan en funcionamiento. Política preventiva de la empresa. Una buena política de prevención de riesgos laborales de la empresa debería reconocer la importancia de los recursos humanos. Las personas que trabajan en una empresa deben ser consideradas como el activo más importante de la misma. La prevención de riesgos laborales aumenta el bienestar del trabajador y produce una mejor predisposición hacia su tarea, lo que puede traducirse en una mayor satisfacción personal y, por tanto, una mayor eficacia y rendimiento. Reconocer que los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales son originados por fallos en el sistema de gestión y no por fallos de los trabajadores. A pesar de que la causa inmediata de un accidente pueda parecer un fallo técnico o humano, la mayoría de estos sucesos no son originados por trabajadores descuidados, sino por fallos en el sistema. Si un trabajador resbala en una mancha de aceite, puede resultar ileso. Se puede dañar la ropa o el equipo. Puede producirse una lesión leve. Y en el peor de los casos, ser víctima de un accidente grave e incluso mortal. Por eso es importante reconocer que en una empresa tienen lugar más incidentes que accidentes. Consecuencia de esto, el estudio T. Pearson puso de manifiesto que, por un accidente fatal o lesión grave, se producen 3 accidentes leves con ausencia al trabajo de al menos 3 días. 50 lesiones que requieren un tratamiento de primeros auxilios. 80 accidentes con daño a la propiedad y 400 incidentes sin daños ni lesiones.
Por último, una buena política de prevención debe definir un buen sistema de control y revisión de riesgos, asignando a tal fin los medios necesarios. Organización preventiva. Una buena organización en materia de prevención debe partir del conocimiento de la realidad de la empresa y de la necesaria coordinación entre las personas o empresas actuantes para adecuar a la misma el mejor modelo preventivo. Para su adecuada puesta en marcha, según lo que se recoge en el Plan de Seguridad y Salud que se haya elaborado, es necesario impulsar una cultura de prevención de riesgos laborales con la colaboración y responsabilidad de todos los miembros de la empresa. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio, recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Planificación de la prevención. Una planificación eficaz de la prevención debe desarrollarse a través de la identificación, evaluación, eliminación y control de riesgos. Por tanto, el análisis debe cubrir todas las situaciones que, en potencia, puedan ser causa de accidentes, lesiones, enfermedades profesionales o pérdidas en bienes y equipos. Una buena planificación implica el establecimiento, entre otras, de las siguientes fases. Primera, identificación y evaluación de riesgos. Desde el primer momento en que se diseña un trabajo, hay que detectar y valorar todos aquellos riesgos que puedan ser causa potencial de un daño, teniendo muy en cuenta la gravedad del peligro y la probabilidad de que ocurra. La evaluación de riesgos debe llevarse a cabo por personas capacitadas. Segunda, control de riesgos. Poniendo las medidas correctoras que se hayan deducido de la evaluación para eliminar o controlar los riesgos de acuerdo con los requisitos legales que establecen los niveles mínimos de prevención y control. Tercera, implantación y mantenimiento de medidas de control. Estableciendo procedimientos y asegurándose de que son eficaces y positivos mediante la inspección, mantenimiento y comprobación de su funcionamiento. Cuarto, valoración de las actuaciones. Estableciendo los parámetros que permitan comprobar la efectividad de las medidas aplicadas. Estas medidas se realizarán principalmente mediante la puesta en marcha de sistemas de observación del trabajo, inspecciones sistemáticas de locales, equipos e instalaciones, así como la investigación y seguimiento de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En todos los casos, resulta imprescindible la motivación de los trabajadores y la consulta y participación activa de los mismos, potenciando los comportamientos de trabajo seguro. También es importante que los objetivos que se planifiquen estén acompañados por metas específicas que se puedan alcanzar en un determinado plazo de tiempo. Revisión de las actuaciones. Periódicamente debe revisarse internamente el sistema. Y siempre que se dé un fallo en el mismo, por ejemplo, un accidente, o se produzca alguna modificación en el lugar o proceso de trabajo, como un cambio de maquinaria. El análisis de los controles definidos en las fases anteriores
debe servir para introducir correcciones que mejoren el sistema de prevención en la empresa. Toda esta información debe quedar documentada yendo más allá de lo estrictamente exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Nos tomamos un break, por favor, y regresamos. Gracias. Entonces acá nosotros tenemos un ciclo de mejora continua. El ciclo de mejora continua es un ciclo que consta de 4 etapas o 4 pasos, ¿no? Que todo sistema de gestión, sin importar si es de seguridad, medio ambiente, de calidad o cualquier gestión, tiene que implementar para poder de una u otra manera ir mejorando continuamente con respecto a la administración o gestión que se da. Para el caso de la seguridad y salud en el trabajo, está conformado por los siguientes elementos. En la primera etapa del ciclo de la mejora continua tenemos el tema de la actuación, perdón, el tema de la planificación. En la primera etapa de planificación vamos nosotros a planificar la gestión que nosotros vamos a hacer. Aquí intervienen los objetos y campos de aplicación, los términos y definiciones que se van a utilizar, los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos mínimos también, los alcances, las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden de que una política viene a ser un compromiso de la alta dirección con respecto a la seguridad y salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo. Tenemos el tema de la matriz del IPRC, de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de los controles por cada puesto de trabajo que se dé dentro de la organización. Tenemos acá también los requisitos de legales y otros requisitos que nosotros debemos de tener en cuenta para la implementación de la gestión y sobre todo cuáles son los objetivos y los programas que se van a desarrollar con el fin de prevenir los accidentes y las enfermedades dentro de las empresas. Una vez culminada la etapa de planificación, nosotros lo que debemos hacer es pasar a la segunda etapa, que es la ejecución o el hacer. ¿Qué implica la ejecución o el hacer? Implica, en este caso, hacer uso de los recursos, funciones, responsabilidades y autoridad en la empresa con respecto a los temas de entrenamiento, los temas de competencia y la toma de conciencia. Con respecto a la comunicación, participación y consulta, también son muy importantes. Con respecto a la documentación y control, con respecto al control operacional, con respecto a la preparación y respuestas también de las emergencias, y sobre todo, pues, en el tema de la ejecución o el hacer. Posteriormente viene la etapa de la verificación. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Lo que se ha ejecutado, pues, en la etapa anterior, ¿no? En este caso tenemos el punto del seguimiento y medición del desempeño de seguridad, las evaluaciones del cumplimiento legal, las investigaciones de los accidentes, las no conformidades y acciones correctivas y acciones preventivas, los controles de riesgos y las auditorías internas, ¿no? Que son muy importantes y muy relevantes. Luego tenemos el caso o el tema al final, la última etapa, que es la actuación o la revisión, ¿no? Actuación o revisión por parte de la dirección. Cualquier ajuste que se tenga que hacer a la gestión se deberá de nuevo iniciar en la primera etapa del ciclo de mejora continua correspondientes al tema de la planificación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en la primera etapa nos indica del ciclo de mejora continua, ¿qué es lo que nosotros vamos a planificar?
para poder implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí justamente tenemos que hacer hincapié a las características de la política integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Esta política, por ejemplo, debe ser específica y apropiada a la magnitud de los riesgos producto de las actividades que se desarrollan. Tiene que incluir un compromiso y prevención de lesiones, enfermedades, en este caso. Tiene que incluir un compromiso con el cumplimiento de las normas, también es muy importante. Tiene que ser concisa, tiene que ser clara, tiene que ser fechada y con la firma del titular de la empresa, que también es importante tenerlo en consideración. Tiene que establecer metas y sobre todo objetivos en seguridad y salud ocupacional. Tiene que ser comunicada a todos los trabajadores, también es muy importante. Tiene que estar disponible para los trabajadores y las partes interesadas también. Tiene que estar visible justamente para todos. Tiene que estar revisada periódicamente, muy importante. Y sobre todo tiene que estar documentada, implementada, y sobre todo tiene que estar vigente, ¿no? Entonces, estas son las características que toda política debe de tener justamente para reunir las condiciones de la normatividad y de la legalidad. Luego, con respecto a los requisitos, a la identificación de requisitos legales, recuerden que estamos todavía aquí en la primera etapa, en la etapa de la planificación. En la identificación de requisitos legales tenemos la legislación, tenemos que incluir los estatus, los reglamentos y los códigos de prácticas, tenemos que incluir los decretos y directivas, tenemos que incluir las órdenes emitidas por los reguladores, tenemos que tener los permisos, las licencias y otras formas de autorización, como también los fallos judiciales o sentencias administrativas y los tratados y convenios con sus respectivos protocolos, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando las empresas deciden de una u otra forma formar parte de este sector importante para el país, tienen que tomar en cuenta los requisitos o los diferentes requisitos que se puedan venir presentando. Con respecto a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus respectivos controles. Es importante identificar cuáles son los peligros y evaluar los riesgos y implementar los controles por cada puesto de trabajo. Como ustedes verán, la matriz del IPRT implica utilizar una matriz que confronta 5 niveles de severidad versus 5 niveles de frecuencia. Cada nivel de severidad o cada nivel de frecuencia tiene un criterio a elegir o a escoger. Con respecto a la frecuencia, tenemos la frecuencia del tipo A, que indica de que el riesgo es común. La frecuencia del tipo B indica que ha sucedido el riesgo. La frecuencia del tipo C es que podría suceder el riesgo. Luego tenemos la frecuencia del tipo D, raro que suceda. Y la Disculpe, frecuencia del... Adelante, no se ve, caballero. no se ve la pantalla, ingeniero. ¿Qué es lo que están viendo, por ejemplo, ahorita? Lo que es actuar, verificar, planificar y hacer. El ciclo de la mejora continua para el del CGSSOM. Ya, pero... a ver. ¿No han visto la política tampoco? Ingeniero, está todo en modo oscuro, está la pantalla, no hay nada compartido.
Es la señal, ingeniero, porque hay de algunos, en un momento también a mí me parece negro y en algún momento ya se visualiza la pantalla. Ahí están observando mi pantalla, por ejemplo. Ahí Ahí observo yo sí, algunos. ingeniero, la Ya te política. observa ya. ¿Ya se observa la matriz? Ya, ya, perfecto. Sí, Entonces la matriz sí continúo. observa. Así es, se Ya, observa la perfecto. matriz. Perfecto, entonces estábamos hablando acá, ¿ya? Háblenme con tiempo, por favor, porque si ustedes callan, yo pienso que están observando lo mismo que yo, pues, ¿no es cierto? Yo no sé lo que te estás viendo exactamente en tu pantalla, ¿no? Entonces, yo asumo que tú estás viendo lo que yo estoy viendo, por eso es que yo avanzo. Y si no me dices nada, ya no tengo forma como enterarme, ¿no? Entonces, como yo les estaba diciendo acá, la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y la implementación de sus controles es parte de la primera etapa que se llama planificación del ciclo de mejora continua. Acá, como tú verás, yo tengo 5 niveles de severidad confrontadas con 5 niveles de frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, acá para yo evaluar el riesgo, tengo que elegir un nivel de frecuencia y un nivel de severidad que se asemeje a las características y al criterio del trabajo. Por ejemplo, acá me dice, tengo 5 niveles de frecuencia. Frecuencia común, de frecuencia común significa de que el riesgo que yo estoy evaluando suele presentarse muy común en esa actividad. Luego yo tengo acciones de seguridad. Ese es mi objetivo. Con respecto a mis metas, cumplir con el 75% de las capacitaciones programadas. Es decir, de 100 cursos o de 100 temas que yo he programado dictar en todo el año, a lo menos cumplir con 75 de los 100 temas, ¿no? Es lo que me están indicando, para poder indicar que he cumplido o he llegado a la meta. Ahora, con respecto a los programas, de cómo, cuándo y cómo, cuándo sucede y quién lo realiza, tenemos el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. En este programa se describen las estrategias que se deben de desarrollar a lo largo de todo un año para evitar situaciones de siniestralidad como son los accidentes y las enfermedades. Con respecto, por ejemplo, al programa anual de seguridad y salud ocupacional referente al decreto supremo 024 y su modificatoria, ¿qué cosas nos indican acá? Debe ser elaborado sobre el diagnóstico situacional o evaluación de los resultados del programa anterior. Luego nos indican de que debe ser evaluado de manera mensual, debe estar mejorado en forma permanente, que es muy importante, tiene que estar disponible para las autoridades competentes, también nos están indicando acá, disponible para estas autoridades competentes, tiene que estar integrado a nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, ambientes de trabajo, etcétera. Contendrá objetivos, metas en los diferentes niveles de la organización, contendrán actividades cuyos resultados permitan medir su avance y también medir su cumplimiento, contendrán cronogramas de ejecución de actividades y aprobación de presupuestos. También es muy importante tenerlo en consideración y en cuenta, ¿no? Entonces, como ustedes verán acá, estas son las recomendaciones que se deben de tomar al momento de gestionar los peligros y los riesgos en el sector minero o en realidad en cualquier sistema de gestión de seguridad, ¿no? Una vez culminada la etapa de planificación, una vez que yo he culminado la etapa de la planificación, ahora lo que tengo que hacer es
implementar, ejecutar o hacer lo que yo he planificado. Entonces, dentro de la etapa de la ejecución, la implementación o el hacer, yo tengo que tener los recursos, las funciones y responsabilidades y las autoridades correspondientes, ¿no? A esos puntos. Por ejemplo, la responsabilidad máxima la asumirá la alta gerencia, quien brindará los recursos. ¿Para qué? Para implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lograr el éxito de prevención de incidentes y enfermedades ocupacionales y para lograr las prácticas aceptables a la industria minera y a la normativa vigente, nos están indicando, ¿no? Con respecto a la segunda etapa bueno, con respecto a la etapa de la implementación, lo que es enfocado al entrenamiento, las competencias y la concientización, ¿qué nos indican en el sector minero? Que que debe haber inducciones y orientaciones básicas no menor de 8 horas diarias durante 2 días, de acuerdo al anexo 4. Las visitas de inducción general deben tener una inducción no menor a los 30 minutos, ¿no? Visita se les llama a los que llegan, por ejemplo, a un proyecto minero y están un día como máximo. Así se le conoce como visitas, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, hasta 15 días como máximo, ¿no? De permanencia, se le llama, se le considera visita. La capacitación del área de trabajo de aprendizaje teórico y práctico para los trabajos de alto riesgo debe de tener una duración no menor de 8 horas diarias durante 4 días, según el anexo 5. Las capacitaciones o la capacitación del área de trabajo, ya sea aprendizaje teórico o práctico y actividades de menor riesgo, deben de tener no menor de 8 horas diarias durante 2 días, de acuerdo al anexo 5 que tenemos acá. Cuando una persona ingresa a realizar trabajos puntuales y que no excedan, por ejemplo, los 30 días, recibirá una inducción de acuerdo al anexo número 4, no menor personal administrativo y la alta gerencia del titular de la actividad minera y de las empresas contratistas, que no sea personal nuevo, deberán de recibir una capacitación anual en los temas indicados en las capacitaciones básicas de seguridad en el anexo 6. Y las horas de capacitación de estos temas indicados en el anexo 6 serán desarrolladas por el periodo de un año y serán realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en la materia de la propia organización y o externas justamente a las mismas. Entonces, como ustedes verán, esta es la capacitación que yo les estaba indicando del anexo 6, la actual, la que en realidad en la actualidad se está implementando en el sector. Tenemos un total de 57 horas con 20 temas o 20 cursos que deben de ser desarrollados de acuerdo a la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de los controles, ¿no? Con respecto al tema de la comunicación, participación y consulta, es importante tener en cuenta que el sistema de comunicación es obligatorio contar con sistemas adecuados para comunicar a las diferentes áreas de las operaciones mineras. Estos sistemas de comunicación deberán de considerar publicaciones, afiches, medios de comunicación radial, colocación de puntos importantes. Estar listados de estos usuarios deben de permanecer actualizados y colocados en lugares visibles, también muy importantes. Necesitamos de tu participación y consulta en la elaboración y revisión periódica, por ejemplo, del IPRC, de la investigación sobre todo de los accidentes e incidentes que se puedan dar, en las revisiones periódicas también tanto de la política de seguridad como de la salud ocupacional,
Con respecto a la documentación, es importante que las empresas ligadas al sector minero tengan una política y los objetivos en materia de seguridad y salud ocupacional, tengan una correcta planificación de actividades preventivas, tengan un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, es- se tenga una identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus controles, haya un mapa de riesgos y sobre todo haya un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con respecto al control documentario, por ejemplo, tenemos de que la documentación y datos deberán estar disponibles y accesibles, sobre todo cuando se requieran bajo condiciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo situaciones lógico de emergencia que se puedan presentar, ¿no? Ejemplo tenemos de control operacional, es el tema de las señalizaciones que tenemos nosotros en campo. Las señalizaciones son importantes porque nos ayudan a advertir y a prevenir situaciones no deseadas. Tenemos el tema de la preparación y respuesta también de las emergencias, que es muy importante. Elaborar un plan de preparación y respuesta a las emergencias y deben ser actualizadas de manera anual. Una vez que hemos ejecutado, implementado, ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de verificar lo que se ha implementado en la etapa anterior. Entonces, ¿qué elementos debemos de monitorear? Es muy importante realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud ocupacional, realizar los seguimientos a la efectividad también de los controles operacionales, realizar los seguimientos del programa anual de seguridad y salud ocupacional, realizar los seguimientos de las medidas correctivas resultantes de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, por ejemplo, que se puedan dar o presentar. ¿Estamos cumpliendo realmente los requisitos legales asumidos? Es la pregunta. Después de un evento se determinaron las causas básicas e inmediatas, las acciones correctivas, temporales y permanentes. Con respecto a los controles de registro, tenemos los registros que deben estar legibles, identificables y que sean sobre todo trazables, son muy importantes. Con respecto a las auditorías internas, por ejemplo, tenemos acá, se realizan de acuerdo al programa de auditoría, se realiza por auditores independientes, por ejemplo, se informan los resultados también que se deben de tener en cuenta. Y una vez que se ha culminado la etapa de verificación de la etapa anterior, que es la ejecución, ahora vamos a revisar los resultados para una toma de decisión, ¿no? De la alta dirección. Acá, por ejemplo, se debe de tener en cuenta todos los resultados de las auditorías internas y evaluaciones y cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros. Se debe de tener en cuenta los resultados de la participación y consulta también que se da. Se debe tener en cuenta las comunicaciones que sean relevantes, lógico, por parte por partes externas y quejas. Se debe tener en cuenta el desempeño de seguridad y salud ocupacional en la organización. Se debe de tener en cuenta también el grado de cumplimiento de los propios objetivos que se suelen dar o se suelen presentar. Es importante realizar los seguimientos de acciones resultantes de las revisiones previas a la dirección, los cambios de las circunstancias de la evaluación de los requisitos legales y otros relacionados también con la seguridad y salud ocupacional. Y sobre todo se debe de realizar las recomendaciones para la mejora continua, ¿no? Entonces, como ustedes verán, señores, la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional es importante para cualquier empresa, sin importar si es del sector minero o no, porque nos permite realmente conocer los pasos que se deben de seguir para dicha implementación y asegurar que esto funcione para la reducción de los accidentes y también de las enfermedades que se puedan presentar producto lógico de la interacción que se haga con el trabajo, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna pregunta, por favor. ¿Pueden hacerlo?
Ingeniero, ¿cómo actúan los comités en estos casos para la revisión de las auditorías? Ya, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito que indica que está conformado por representantes tanto del empleador como del trabajador en igual número, ¿no? El comité es un órgano importante en la gestión de seguridad porque ellos son los que aprueban los reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. En el sector minero, por ejemplo, son los que aprueban el plan de minado, son los que de una u otra manera también, en este caso, aprueban y eligen también al auditor que va a realizar, en este caso, las auditorías. En el sector minero son de manera anual, los 3 primeros meses del año, ¿no? Y lógico, ellos evalúan los resultados de las auditorías para verificar en qué están las debilidades concernientes a la organización. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Adelante. sí, ¿la auditoría interna puede hacerse por un trabajador mismo de la empresa o tiene que ser externo necesariamente? No necesariamente. Las auditorías internas son eh, realizadas por trabajadores que son propios de la empresa, pero claro que no auditan su propia área, ¿no? Sino auditan otras áreas. Eso se llama auditoría interna. Y las externas es cuando contratan a una empresa auditora o a un auditor externo, en este caso certificado, para que vengan a hacer las auditorías, ¿no? Ingeniero, Adelante, caballero. sí, pero la auditoría es obligatorio, dentro de la plataforma es obligatorio, ¿verdad? Claro, en el caso, repito, del sector minero es obligatorio de forma anual, los 3 primeros meses del año, Claro, enero, febrero y marzo. Ese sí es obligatorio. correcto. Ese es mi punto de aclaración. Perfecto. Entonces, como ustedes verán, la gestión de seguridad busca realmente gestionar las situaciones que puedan llevar a un accidente o a una enfermedad de los trabajadores y sobre todo a crear climas confortables, climas seguros donde el trabajador pueda sentirse comprometido también con los objetivos trazados por la organización y pueda también autocuidarse, ¿no? Bueno, señores, muchísimas gracias por su participación y recuerden de que el día domingo nos estamos viendo con un tema también muy relevante y muy importante. Y bueno, la invitación es para que puedan asistir de acuerdo al horario que también vamos a fijar con la empresa, ¿ya?